Como habíamos dicho, la idea hoy día es hablar de Marx. Entonces hemos hablado de Hegel, después de Hegel y Marx, ahora Marx. Pero de dos maneras. Uno, proponer algo sobre el marxismo en particular. Y otro, decir algunas cosas de política un poco más contingentes. Pero la pretensión no es hablar de Piñera ni de Macri, sino hacer una bajada del ámbito doctrinal a cuestiones que son relevantes en la pelea política más inmediata. Entonces, la primera parte, marxismo aquí y ahora, con la advertencia de que voy a proponer. No voy a reproducir, no voy a heredar, no, voy a proponer. Creo esto, creo lo otro y me hago responsable. Un asunto en esta primera parte son las condiciones por las cuales yo creo que tiene sentido ser marxista hoy día. Otra cosa es cuál es el núcleo doctrinal alrededor del cual tiene sentido ser marxista. Condiciones, primero. O a lo mejor un mínimo diagnóstico. Voy a reducir el diagnóstico a lo siguiente: no nos creen. Hay una pérdida de verosimilitud del marxismo que es verdaderamente increíble. No nos creen. Que es marxista, pero eso pasó de moda, eso se fue al hoyo, los chinos se dieron vuelta, ¿no es cierto?, hacia el capitalismo, la revolución cubana es un fracaso. O no sé, soy marxista, y dicen, ¿cómo eso? Eso no había pasado. No era del siglo XX. Entiendo que en Argentina haya muchos marxistas y que tengan un cierto eco, pero yo vengo de otro país en que cada vez que uno dice que es marxista tiene que dar explicaciones. Entonces yo digo, soy marxista, bueno, es que mi papá era comunista, es genético, no puedo estar. Entonces ese es el diagnóstico. No vamos a abundar en el masoqueo de la izquierda tradicional, de que éramos grandes y fuertes, y en algún momento no. Lo que hay que hacer es recuperar la verosimilitud. O sea, formular un marxismo de tal manera que la gente de manera razonable y atendible diga, bueno, sí, es una posibilidad. Si estoy involucrado en pelea, eventualmente yo podría salir de la sensación catastrófica de que ser marxista es un absurdo típico de intelectuales universitarios o cosas por el estilo. Para eso, yo creo que una primera condición es que los marxistas entendamos que los marxistas no son toda la izquierda, ni deben ser toda la izquierda. Y que hay muchas izquierdas legítimamente no marxistas. Izquierdas en el sentido de que son posturas anticapitalistas. Más aún, los marxistas no son, y no es bueno que sean, los únicos revolucionarios, o incluso los mejores revolucionarios. Sí, los anarquistas son revolucionarios, pero bueno, tienen sus límites, ¿no? Aquí, ¿quién es más revolucionario que el otro? Es una cosa que se demuestra en la práctica, ¿no? No hay revolucionarios antes de la revolución. Los revolucionarios se declaran revolucionarios cuando ganaron. Entonces, ¿sabe qué? Éramos revolucionarios. ¿No? Uno puede decir, soy revolucionario porque tengo un proyecto. Revolucionario en la cabeza. Claramente hay revolucionarios no marxistas, no solo en el sentido de que son anticapitalistas, sino que en el sentido de que están dispuestos a validar formas de acción política directa, que recurren a la violencia de masa o cosas por el estilo.
A mí me parece que una segunda condición es que el marxismo no es ni debe ser entendido como una doctrina total, es decir, como una doctrina que es capaz de dar cuenta de todos los campos de la realidad. De tal manera que nos imponemos el deber de tener un feminismo marxista, un ecologismo marxista, unas etnias que se declaren marxistas no sé de dónde, pero que el marxismo daría cuenta de eso. En algún momento se pretendió que podía haber una medicina marxista, incluso unas matemáticas marxistas. Famoso que cuando a Lenin le dieron 5 o 6 balazos y quedó muy mal, le trajeron un médico y le aseguraron, camarada, le trajimos el mejor médico bolchevique que encontramos. Y Lenin dice, no me traiga un médico bolchevique, tráigame un buen médico. No hay matemáticas marxistas. No es cierto que el psicoanálisis es una ciencia pequeño burguesa y cosmopolita, que es el dictamen de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética en 1930. ¿Sí? No, la relatividad de Einstein no es un relativismo pequeño burgués, es una teoría sobre la materia, ¿no? Los marxistas no tienen por qué dar cuenta de todos los campos de la realidad, tienen que entenderse como parte de una izquierda más amplia y tienen que especificar cuál es su contribución, y los ecologistas saben mejor lo que es ecología, y a las feministas es preferible escucharlas y aprender, y a los movimientos gay es preferible escucharlos y aprender, y desde luego a los pueblos originarios es preferible escucharlos y aprender. Es decir, no, yo entiendo lo que usted quiere decir, la versión marxista de lo que usted quiere decir es esa. No. Hay que especificar qué ponen los marxistas a una izquierda amplia, incluso a una izquierda revolucionaria, múltiple, diversa. Pero ese es el tercer punto. Yo creo que para recuperar la verosimilitud es necesario entender que no es necesario, es contraproducente, tiene muy mal pronóstico un partido único y una línea correcta. No de que la metáfora línea correcta deja a todo el mundo fuera de la línea, no sé si se han enterado, pero las líneas no tienen ancho. Nadie está dentro de la línea pero a la izquierda. No, si está a la izquierda está fuera de la línea. Y eso ha producido la desgracia de que durante 150 años los marxistas han discutido más entre marxistas que con el enemigo. Porque el problema es quién está en la línea correcta, bajo la pretensión de que habría una línea correcta. Lo que necesitamos no es un partido único ni una línea correcta. Lo que necesitamos es una red de partidos, movimientos, colectivos de oposición que estén congregados por un espíritu común. Y ese espíritu común tiene que estar compuesto de diferencias, incluso parcialmente contradictorias entre sí, pero cuya resultante apunte hacia una sociedad postcapitalista, una sociedad sin clases. Todos los que estén dispuestos a dar una lucha contra el capitalismo y, como voy a establecer, contra el poder burocrático hasta llegar a una sociedad sin clases, forman parte de ese espíritu común, aunque lo hagan defendiendo a las ballenas, defendiendo su territorio, su identidad nacional, o aunque lo hagan atacando y defendiéndose del patriarcado. Es necesario una izquierda en red. No voy a hacer historia del centralismo democrático y las tragedias. Yo creo que tenía sentido oponer la homogeneidad y la unidad de propósito a un capitalismo fordista, centralizador, homogeneizador. No tiene mucho sentido oponerse de manera fordista a un capitalismo post-fordista, a un capitalismo que es capaz de producir diversidad y que tiene una enorme capacidad de administrar la diversidad. Por eso es que es probable que algunos de ustedes anden con una camiseta con el Che Guevara y la policía no los moleste en absoluto. En realidad nos encanta el Che Guevara, sobre todo ahora que está muerto, porque a la derecha siempre le encantan los mártires, porque lucharon, tenían un ideal, pero cuando son mártires. ¿Pero te puedo poner flores a la tumba de Mao? No, desde luego. A la derecha le encantan los idealistas cuando van perdiendo. El problema es cuando empiezan a ganar. No, esta no es la época del centralismo democrático.
no es la época de la homogeneización militante, no es la época del idealismo ético compulsivo, en que hay una competencia universal por quién es más consecuente que el otro, y desde luego nadie es consecuente. Yo mismo he sido un inconsecuente, me confieso. He estado fuera de mi propia línea. Ya conocemos esos movimientos en que hay más fracciones que militantes, porque hay militantes que tienen problemas con su posición dentro del movimiento. No, esa no es esta época. Probablemente en algún momento del siglo XX eso tuvo sentido. Es necesario oponerse a un capitalismo que está organizado en red, que domina en red, con una gran red de opositores. Y es necesario acostumbrarse a la lógica de las redes. Las redes son diversas. Insisto, los colectivos en la red tienen distintos objetivos, programas, que incluso pueden ser parcialmente contradictorios. Cuando hay una pelea, no toda la red se mueve. La red se amplía en ciertas peleas y se contrae en otras. Y entonces hay que aprender que cuando la red se amplía somos todos felices, y cuando la red se contrae, los que no fueron a esta pelea no son traidores. No abandonaron el gran espíritu común. No, simplemente lo que ocurrió es que no fueron a esta pelea. Es decir, hay que desarrollar una cultura de profunda tolerancia hacia las izquierdas, entre las izquierdas. Con las izquierdas se conversa, es con la derecha que se pelea, con las derechas que también están organizadas en red mejor que nosotros. Es necesario no jerarquizar las luchas. Cada colectivo tiene una idea de cuáles luchas son más importantes que otras y va a la lucha que le parece interesante. Como otros colectivos tienen otra idea de la jerarquía, no van a esta, pero van a la siguiente. La única manera de componer una red tolerante es que no haya la pretensión de universalizar la jerarquía de las luchas, sino que se reconozca que cada partido, movimiento, colectivo tiene derecho a priorizar algunas luchas sobre otras. Las del capital trabajo, las del género contra el patriarcado, la lucha étnica, la lucha cultural, la lucha militar. Vamos a ver, cada colectivo tiene su jerarquía. Y vamos a respetarnos entre nosotros porque esperamos que algunos colectivos vengan a la gran pelea y esperamos que otros no vengan a la pelea, sino que vengan a la subsiguiente. ¿Somos capaces de militar de esa manera? ¿O necesitamos la férrea unidad de partido, el partinosum, que nos daría sentido y que condujo a la matanza estalinista y al archipiélago Gulag? Yo creo que es necesario evitar discusiones para fomentar la tolerancia. No tiene ningún sentido discutir sobre formas de organización. Que florezcan 100 flores. Cada movimiento que tenga su forma de organización, hay gente que necesita estructuras estalinistas, ¿no es cierto? Y convive de manera adecuada bajo eso, que las tengan. Hay otros que no toleran el autoritarismo homogeneizador, verticalista, y entonces se dan organizaciones más horizontales, qué sé yo. Está muy bien. Discutir sobre el mérito propio de una forma de organización u otra es volver a la idea de que tiene que haber un partido único, porque hay una forma de organización correcta. Yo creo que no tiene ningún sentido discutir sobre consecuencias y desviaciones. Desviacionismo de derecha, desviacionismo de izquierda. No todas las políticas coinciden. ¿Tiene sentido conversar diferencias doctrinarias? No tiene ningún sentido discutirlas. Porque las diferencias doctrinarias tienen su sentido. Hay colectivos que sienten que lo esencial de la doctrina es esto. Hay colectivos que dirán, mire, aquí la contradicción fundamental es de un patriarcado. Y nosotros diríamos, no, la contradicción capital-trabajo. No tiene, es bueno que conversemos eso. Podríamos aprender de lo que se dice del patriarcado, algo sobre la dominación. Las compañeras podrían aprender de la contradicción capital-trabajo, si la pluralidad es aplicable, ¿no es cierto?, a ese tipo de relación. Conversemos. Pero no tiene ningún sentido
discutir cuál de estas contradicciones es primero que la otra. No solo no tiene sentido, la experiencia de los últimos 50 años muestra que esas discusiones son absolutamente estériles y conducen a empates absolutamente anodinos. Muy bien, tú con tu verdad, yo con la mía, y entonces de nuevo la gran izquierda, que está hecha de muchas izquierdas, pelea más con la izquierda que con la derecha. Después voy a argumentar en contra de este problema de discutir de organización. Ahora voy a poner una cuarta condición. Yo creo que para que el marxismo sea verosímil hoy día es necesario romper radicalmente con la historia del marxismo. Porque lo que nos preguntan las personas comunes y corrientes, no los medios que lo hacen con mala intención. Usted es marxista, así como en la Unión Soviética. No, no como en la Unión Soviética. Bueno, como en China, que ahora es capitalista. No, no como en China. O sea, como en Cuba, de la que no queda nada. No, no. Yo simpatizo con Fidel, 20 años, ¿no es cierto? Pero hace a su vez otros 10 años que no hay mucho que defender. Algunos defenderán más, otros menos. No somos esos marxistas. No solo no lo somos, no podemos serlo. Nunca más va a ocurrir la Revolución Rusa. Porque la historia no se repite. Justamente lo que ocurre es que la historia ha cambiado de manera radical. Aprender de la historia supone que la historia es más o menos siempre igual. Y entonces, de las experiencias pasadas, yo podría aprender para las experiencias futuras. Pero lo que ha ocurrido justamente es que la historia ha cambiado radicalmente. Hay, voy a decirlo de manera técnica, una nueva forma de acumulación capitalista que cambia los términos de la lucha política. De nuevo, no tiene sentido oponerse de manera fordista al capitalismo post-fordista. Es una cuestión estructural. No, los revolucionarios tienen que tener futuro, no pasado. Son los que van perdiendo los que necesitan el pasado. En Chile la derecha no se acuerda de Pinochet. Nadie festeja a Pinochet. A Piñera, cuando le preguntan, dice: yo voté por el no en el plebiscito. ¿Por qué? Porque van ganando. No necesitan el pasado. En cambio, los marxistas nos hemos acostumbrado al ejercicio del masoqueo. Éramos grandes. Un compañero anarquista me decía: el proletariado tenía un mundo por ganar. Y ahí los estaba esperando Stalin. Nos hemos acostumbrado al masoqueo. No más autocrítica. Porque la autocrítica se ha transformado en encontrarle todas las virtudes al enemigo y todos los defectos a nuestros partidarios. Suspendamos el asunto. Lo que pasó, pasó. Que los muertos entierran a los muertos, no, que los héroes tengan su medallita, que los que merezcan un monumento lo tengan. Lo que nosotros necesitamos es el diagnóstico del presente y la perspectiva, el programa, el futuro. ¿Puedo decir algo de Hegel? De que estábamos en Hegel antes de ayer. El más historicista de los filósofos y historicistas afirmó una cosa extraordinaria. Lo único que enseña la historia es que la historia no enseña nada. Porque Hegel tenía esta idea dinámica de la historia, del cambio cualitativo en la historia. Y como hay cambio cualitativo, lo que usted aprendió con Maquiavelo en el Renacimiento va a tener que inventarlo de nuevo con Napoleón. Porque Napoleón es Maquiavelo, pero en otro nivel. Porque la política maquiavélica solo es análoga de manera metafórica con la política napoleónica, con la política de Clausewitz, con la política de Stalin o de Churchill. Entonces, ahora, el futuro. Noten que los marxistas se han acostumbrado a ese ejercicio que es un ejercicio desde el punto de vista de la derrota. ¿Usted es marxista? Sí, pero no es stalinista, no es archipiélago Gulag, no esto, no lo otro, no lo otro, no lo otro, no lo otro. ¿Pero qué es usted entonces? No, reconocemos errores, hemos sido dogmáticos. Pero bueno, pero ¿qué reconoce usted de bueno? Entonces se dan cuenta de salir del punto de vista de la derrota a mirar el futuro. Voy a poner una quinta condición, pero voy a tener que explicarla de manera más doctrinaria.
Mi opinión es que la perspectiva revolucionaria marxista hoy día no solo debe ser anticapitalista, sino que también tiene que ser antiburocrática. Es una condición. Eso lo sabían los anarquistas. Eso lo sabían los anarquistas, lo sabían los trotskistas. Digamos eso de manera doctrinal. Arraigar esa afirmación en el núcleo doctrinal del marxismo. Yo, como soy profesor secundario y obsesivo, puedo decir punto aparte. O también, segundo tema. No sé si se entiende la cosa obsesiva. Es para que yo crea que está ordenado. Sobre el núcleo doctrinal. Ya lo decía ayer, habemos pocos que tenemos el privilegio de conversar estas cosas con Carlos Marx. No es un privilegio que en general la gente no tiene. Yo le pregunto, converso, me dice, sí, compañero, usted, como se dice en Chile, échele nomás. Así se dice en Chile, échele nomás. Marx ya aprendió ese chilenismo, porque sabe que hay un nuevo sol rojo para nuestras juventudes. Eso significa que lo que voy a hacer es una hipótesis. No he descubierto el verdadero marxismo. Voy a proponer que es útil que sea el marxismo para nosotros. La hipótesis pasa por no más historia del marxismo. Toma el marxismo desde Engels hasta Althusser y échelo al tacho de la basura. No se moleste, ya está ahí. No va a salir a argumentar con Gramsci, con Lukács, cómo enfrentar a la CNN o cómo pensar Internet. No, vayamos directamente a Carlos Marx. ¿Por qué Carlos Marx? Porque Carlos Marx, a diferencia de los marxistas, vio más lejos, vio debajo del alquitrán y formuló tres grandes ideas que a mí me parece que son el núcleo doctrinal del marxismo. Primero, hizo una crítica estructural interna de la economía capitalista. Eso es lo mejorcito del marxismo. Es como Gardel, ustedes deben saberlo, Gardel canta cada día mejor. La crítica de Marx al capitalismo está cada día más vigente. Un milagro de teoría. Un cura jesuita, dijo, mire, en Chile los capitalistas, curas jesuitas, están haciendo todo lo posible para darle la razón a Carlos Marx. Se están esforzando. Es como que hubieran leído El Capital y hubieran dicho, ya, esto es lo que nosotros vamos a hacer, porque los marxistas dicen lo contrario. Hay pocos teóricos sociales que hayan hecho una teoría interna, explicativa, sistémica, predictiva de un ámbito social. ¿Qué cosas predijo Weber, Melanie Klein, Levi Strauss? Se limitaron a describir lo que hay. Marx, en 1848, cuando el capitalismo funcionaba solamente en Inglaterra, dijo, esto va a ser mundial. Aquí va a haber globalización. Primer teórico de la globalización. Eso se llama lenguaje correcto, porque sospecho que hay marxistas correctos en esta sala, ¿no? La vocación universal del capital. Así se dice, digo, para los que van entrando en estos temas, hay un lenguaje que usar, la vocación universal del capital. Marx predijo que la especulación financiera iba a terminar perjudicando al desarrollo productivo. Marx vio las primeras formas de taylorización del trabajo y fue capaz de describir el fordismo prácticamente punto a punto. Carlos Marx. La teoría de las crisis cíclicas de Marx se cumple regularmente. Una sincronicidad, ¿no es cierto?, que es envidiable. En la Universidad de Oxford, en la Facultad de Economía, ya dominada por el neoliberalismo, en el 2008 todo el mundo pedía explicaciones. A ver, pero ¿qué pasó?
Y los economistas, por supuesto, dijeron, no, una mariposa movió las alas, cayó un meteorito, un revolucionario miró feo a alguien y hubo pánico entre los inversionistas. No somos una serie de tonterías. Entonces los estudiantes empezaron a ver, noten que en Oxford no hay paros, no hay centros de estudiantes, ¿no? Sin embargo, en la clase de un profesor notoriamente neoliberal hubo una protesta. La protesta consistió en que los estudiantes se pararon. El profesor sorprendido, una cosa extraordinaria. ¿Cómo todos los estudiantes se paran? Sí, se acercó a la pizarra y un estudiante dijo, profesor, queremos pedir respetuosamente que en esta facultad se enseñe marxismo. Lo leí en el Mercurio, en Santiago de Chile. Y después le preguntaban, no a los estudiantes, sino a un cierto profesor que había metido la semillita entre los estudiantes. Profesor, usted que es tan neoliberal, ¿por qué ahora cree que hay que estudiar la teoría económica marxista? Y dio una respuesta notable, dijo, mire, la teoría marxista eventualmente puede ser falsa, pero es la única teoría sobre las crisis capitalistas medianamente estructurada. Por lo tanto, aún en el caso de que sea falsa, debería ser un punto de partida para nosotros. Entre otras cosas, para mostrar que los marxistas están equivocados. Noten que la ciencia económica durante 150 años no ha generado teorías realmente internas y explicativas sobre el principal aspecto empírico de la economía capitalista, que son las crisis. Carlos Marx. Ese es el primer elemento. Schumpeter sacó la teoría de los ciclos económicos. Como es interesante porque Keynes también tiene una teoría, sin embargo son curiosidades que se enseñan en ramos electivos, son curiosidades matemáticas. No, la corriente principal de la economía evadió el problema absolutamente. O Mandel, pero Mandel en realidad usó Marx. Hasta donde yo sé, afortunadamente sí. En segundo lugar, núcleo doctrinario, 1, la teoría, la crítica a la economía capitalista. 2, la idea de lucha de clases, la idea de clase social. La idea de lucha de clases contiene una estimación sobre cómo es la historia humana. Se puede decir que es una reflexión profunda y dramática sobre el papel de la violencia en la historia. La idea de lucha de clases contiene un elemento que es perturbador. El Estado de Derecho favorece a la clase dominante. Y si el Estado de Derecho favorece a la clase dominante, entonces esto no se puede resolver en los tribunales. Esto no es un diálogo. Aquí hay una contradicción estructural. Aquí hay una contradicción que solo se puede resolver por la violencia. El corolario de la idea de lucha de clases es la violencia revolucionaria. Profesor, bien. ¿Por qué explica un poquito lo de Savigny? Marx estudia Savigny el derecho natural y después termina haciendo esa crítica violenta al derecho. Voy a decirlo de manera general porque es muy importante porque yo creo que acá el derecho también se lo... A ver, pero se lo desplaza. Digámoslo de manera general. Creo que es tan importante el derecho, tan importante, más que la economía. A ver, digámoslo de manera general. El asunto es que el Estado de Derecho favorece a la clase dominante. Pero ojo, no son todas las leyes las que favorecen a la clase dominante. Noten que se ha logrado elevar al estatuto jurídico los derechos humanos o ciertos derechos laborales que después tienen que ser retirados. Hay leyes que evidentemente favorecen a los trabajadores. El problema es que en el Estado de Derecho hay dos sistemas jurídicos que deciden el carácter del Estado de Derecho. Uno es el sistema que protege el libre usufructo de la propiedad privada de los medios de producción. Libre usufructo significa, uno, yo soy propietario privado del medio de producción, y dos, hago lo que quiero. Si mi medio de producción es un bosque, yo puedo cortar el bosque, quemar el bosque, porque tengo libre usufructo sobre eso. Y el otro es el sistema que establece que la única otra manera válida de ganarse la vida es el trabajo asalariado. O usted explota a alguien, o usted es explotado. Todo lo demás es delincuencia y es inmoralidad. Entonces hay dos sistemas jurídicos, uno en torno
al trabajo asalariado, que asegura que la extracción de plusvalía no es un delito, sino que es un derecho, y otro en torno a la libertad de propiedad de los medios de producción. Entonces, no es la ley, no es el derecho, es el Estado de Derecho, o algo más determinado, que Marx también señaló, la estatalización del derecho. Porque hasta el derecho moderno, el derecho del Estado, que ahora es predominantemente el derecho penal, estaba acompañado de otros sistemas jurídicos que expresaban el poder negocial de comunidades locales. Había estatutos, fueros, ¿no es cierto?, de comunidades locales que se podían incluso imponer al derecho formalmente del Estado. A lo largo del siglo XIX, a partir de la codificación del derecho napoleónica, hubo un proceso de estatalización del derecho, en que el Estado es el único que puede, el Estado entendido como gobierno, ¿no?, tiene el monopolio de la norma jurídica. En realidad hay que hacer la crítica al derecho romano, cuando Savigny hace la diferencia entre propiedad, tener la propiedad y ser propietario. O sea, la crítica del Marx es al derecho romano, al historicismo que hace Savigny. Al historicismo, sí. Pero violentamente lo ataca. Pero ojo, la consecuencia de esta tesis, el Estado de Derecho favorece a la burguesía, es que la única manera de resolver el problema es a patadas. Entonces hay que hacerse cargo en el núcleo doctrinal del marxismo de un cierto pronunciamiento sobre la violencia revolucionaria. Yo creo que en tercer lugar forma parte del núcleo doctrinario del marxismo la idea de comunismo. Es decir, la idea de que una sociedad sin clases es posible. Como decía ayer, yo creo que es necesario formular una idea no ilustrada de comunismo, explicar de manera verosímil bajo qué condiciones sociales diríamos que estamos en una sociedad comunista, presentar el comunismo como un programa esencialmente no utópico, como una posibilidad histórica realizada. Como Cohen, Iber Cohen, que dice, Por ejemplo, Iber Cohen, que lo compara con un campamento. Bueno, modelos utópicos de comunismo hay a lo largo de toda la modernidad. Yo creo que el deber de los marxistas es formular un modelo no utópico, porque no estamos luchando por luchar. Eso es Nietzsche, eso es Lacan. Estamos luchando para ganar. No estamos luchando por la insatisfacción del deseo vacío, por el objeto, ¿no es cierto?, que es simplemente ilusorio. Eso es una reverenda tontera. Estamos luchando para ganar, y lo que queremos ganar es una cosa determinable. Lo que queremos es que no haya lucha de clases. No es una variedad. Y nosotros deberíamos ser capaces de explicar qué tipo de organización social es aquel en que la lucha de clases deja de ser necesaria. Teoría sobre el capitalismo, idea de lucha de clases, la idea no utópica de comunismo. Ese es el núcleo doctrinal del marxismo. Lo que Marx opinó sobre la Revolución Española de 1868, hemos trabajado con un mito, el mito de que Marx nunca se equivocaba. Sepan que Marx no acertó en ninguno de los análisis políticos concretos que hizo. Falló todos los análisis políticos concretos. Cuando se atrevió a decir, este es el fin de Luis Bonaparte. Luis Bonaparte gobernó a diestra y siniestra y se impuso sin ningún problema. Cuando dijo, bueno, en España está empezando la revolución europea, la revolución, ¿no es cierto?, liberal, que además era liberal, contra la reina Isabel española en 1868, fue un fracaso completo. Entonces, no es en el cálculo político inmediato donde podemos encontrar a un Marx relevante. Porque la historia respecto de la cual Marx hizo esos comentarios ya no existe. Nosotros tenemos nuestra historia, tenemos nuestros sindicatos, tenemos nuestros movimientos de trabajadores y los podemos pensar en vivo y en directo. De estos tres elementos, yo creo que el más fácil de explicar, el más accesible, el que ha sido trabajado más, es la teoría económica de Karl Marx. Entonces no me voy a detener en eso.
hay muy buena literatura, es una cuestión relativamente objetiva. Alguien me preguntaba ayer si es ¿cómo se llama? Conveniente leer el manual de Rondowski. Lea el manual de Rondowski, está muy bien. El Capital es una cuestión relativamente objetiva y clara de explicar. No debe tener más bien en la idea de lucha de clases, en particular en la idea de violencia revolucionaria. El punto en la idea de lucha de clases es que tenemos derecho a la violencia revolucionaria. Noten que revolución es una palabra espectacular, pero en realidad lo estoy diciendo de una manera muy básica, casi técnica. Una iniciativa política se llama revolucionaria cuando no aspira a cambiar el Estado de Derecho, sino que aspira a erradicar el Estado de Derecho. Eso, si ustedes van a un curso de teoría general del derecho, van a decir, miren, las revueltas ocurren en el derecho, las revoluciones ocurren contra el derecho. Entonces, esto es una cuestión, esta cosa se llama revolución independientemente de los medios o procedimientos, una cuestión elemental. Lo que queremos es cambiar. Un amigo le pregunta, felicita a Marx por la teoría de la plusvalía. Y le dice, mira, te quedó muy bien la teoría de la plusvalía. Y Marx le escribe, pero si la teoría de la plusvalía no la inventé yo, la inventaron los economistas ricardianos. Yo lo que hice fue aclarar algunos puntos. Esto que voy a decir está entre comillas. Así que me voy a parar. Si yo quisiera ser recordado por algo, me gustaría ser recordado por la siguiente idea. Solo la dictadura revolucionaria del proletariado puede superar la dictadura de la burguesía. Cierre comillas, es palabra de Marx. Entonces, ¿cómo la dictadura? Pero señores, para que te divide la... Marx llama dictadura de la burguesía a la dictadura del Estado de Derecho. Eso es la dictadura de la burguesía, sea militar o no, sea Luis Bonaparte, no sé, todo, sea la ampliación del censo electoral inglés, es una dictadura igual. La dictadura de la burguesía es el hecho de que el Estado de Derecho favorece sistemáticamente a la burguesía sobre el proletariado. La dictadura del proletariado es un Estado de Derecho en que el proletariado tiene los privilegios. No es demasiado difícil. No es una cosa espectacular, algo así como el centralismo estalinista, ¿no es cierto?, que impide la oposición política. No se trata de la democracia, no se trata de los milicos, se trata del carácter del Estado de Derecho. La dictadura del proletariado es la hegemonía de los derechos del proletariado por sobre cualquier otro sector social. Perdón, ¿me puede interrumpir? Igual, de todas maneras, usted ayer dijo que el Estado al que habría que llegar sería un no Estado. La dictadura... O sea, hay que empezar por algo. ¿Está en contradicción con esta idea que usted... Hay que empezar por algo, porque el problema proviene de tomar pronunciamientos de una carta dirigida a un amigo como si fueran pronunciamientos doctrinarios generales. Claro, porque si uno dice, pero compañero, usted está diciendo que quiere un Estado proletario, entonces Marx diría, no, me entendió mal. Lo que yo quiero es la extinción del Estado. Y la extinción del Estado parte por armar un Estado proletario que tiene la virtud de ir extinguiéndose a sí mismo. Lo que queremos es una sociedad en que no haya instituciones, o en que las instituciones no estén institucionalizadas. Porque los cumpleaños son instituciones, pero no son instituciones institucionalizadas. Si yo no celebro, yo ya no celebro mi cumpleaños, los conmemoro. Porque no estaba institucionalizado. Lo que queremos... ¿No sería usar la violencia legítima en contra del monopolio de la violencia? Hablemos de la legitimidad de la violencia enseguida. Tomemos directamente ese punto. Lo que queremos es una sociedad en que haya gobierno, pero no Estado, en que haya normas, pero no leyes, en que haya intercambio, pero no mercado, en que haya familias de muy distinto tipo, pero no matrimonio. En ese sentido, el Estado de Derecho que privilegia al trabajador sería un Estado de transición.
de transición. Oye, no sé si alguien estudia Derecho, a lo mejor suena ofensivo, pero lo que queremos es una sociedad donde no haya Estado de Derecho. Es una cosa, la gente tirita, ¿no? En la Facultad de Economía, donde dice, lo que queremos es una sociedad donde no haya mercado. Los economistas tiritan. No es lo mismo intercambio que mercado. No es lo mismo norma que ley. No es lo mismo orden que Estado. Queremos una sociedad donde haya orden, pero no gobierno. O, digámoslo en otro nivel, donde haya gobierno, pero no Estado. Es decir, el argumento comunista es un argumento contra las instituciones y la hipótesis originaria es que las instituciones lo que hacen es cosificar la lucha de clase, establecerla, cristalizarla. Y entonces, superar la lucha de clase significa superar la necesidad, no prohibirlas, superar la necesidad de las instituciones. Entonces se podría decir que se da la dictadura del proletariado cuando el proletariado llega a tomar todas las instituciones y las hace funcionar. Y inicia una gran perspectiva histórica que haga que esas instituciones dejen de ser necesarias. Ojo, dejen de ser necesarias, porque existió el bolchevismo de izquierda. Si se trata de eliminar las instituciones, cerremos las instituciones. No es el punto, vamos a prohibir que haya tribunales. No, vamos a generar una situación en que a la larga los tribunales no serán necesarios. Claro, pero se da con la toma de todas, o sea, toma de fábrica. Temo ese razonamiento, le tengo temor a ese razonamiento, porque conduce a la idea de que la revolución es un evento, cuando en rigor lo revolucionario de la revolución es el proceso en que se cambia de un modo de producción a un modo de producción completamente distinto. En la toma, digámoslo así, el fetiche de los marxistas, la toma del poder inicia o señala un proceso, pero no es el proceso mismo. Cuando uno estudia las transiciones históricas, se da cuenta que antes de la toma del poder el proceso ya venía. Yo creo que el modelo de revolución comunista debería ser la revolución burguesa. La revolución burguesa culmina en la revolución francesa, no empieza. Los burgueses tenían todo el poder cuando se tomaron el gobierno. ¿Sí? Tenemos esa ilusión. Esperamos de la revolución que sea un día con una bandera, con un himno, con un fideo. Eso es un evento, pero no es una revolución. Profe, Dígame. el tema del Estado de Derecho. Digamos, sostenemos entonces con lo que usted dice que el Estado de Derecho es una especie de engaño, porque hay núcleos que no se pueden modificar. Sí, por ejemplo, uno nacionaliza el cobre y Pinochet da un golpe de Estado. ¿Qué nos dice? No, el Estado de Derecho se puede modificar siempre y cuando llegues al poder y se pueda hacer un cambio. Por eso es importante distinguir. En realidad lo que favorece a la burguesía no es el derecho, sino dos núcleos esenciales dentro del Estado de Derecho. Y entonces tú puedes modificar las leyes que quieras mientras no toques el trabajo asalariado y el derecho de propiedad de los medios de producción. Y entonces, cuando uno se acerca a ese núcleo, todavía puede obtener, ¿no es cierto?, avances muy significativos. Por ejemplo, el 100% del Parlamento chileno acordó una ley para nacionalizar el cobre, que es un atentado contra el derecho de propiedad. Y se logró. Pero el reverso de ese atentado es el golpe de Pinochet. Y entonces, noten que en la Constitución de Colombia los derechos humanos están asegurados por definición. Y en Colombia no se respetan los derechos humanos. Probablemente en la Constitución de este país ustedes tienen derecho a la educación y a la salud, pero cuando van a los hospitales públicos, a la escuela pública, se encuentran con que el neoliberalismo las ha ido destruyendo. Podrían obtener una educación mejor, podrían obtener un sistema de pensiones mejor. Lo que no pueden hacer es ponerle un límite significativo al derecho de propiedad de los medios de producción. Ese es el punto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tiene que ver con otra discusión fetiche de los marxistas. Porque hay un amplio espacio para el reformismo. Amplísimo espacio. Para cambiar muchas cosas en la ley sin necesidad de tocar el elemento que define al capitalismo. ¿Sí? Eso también sería ser derecho desde la parte de la revolución.
Entonces, la relación entre reforma y revolución hay que pensarla. Mi opinión es que entre reforma y revolución no hay una disyuntiva. Todo revolucionario tiene que ser como mínimo reformista. El problema es la perspectiva a través que nosotros pretendemos implementar en una reforma. Hay reformas que están logradas de manera tal que son reversibles. Hay reformas que se logran de manera tal que ponen un hito que nos acerca a ponerle límite al capital. Entonces, ahí no es el reformismo el problema, es la perspectiva, si nuestras reformas conducen a una perspectiva revolucionaria o no. Pero entre las condiciones debería haber agregado eso. No hay nada más inútil en la historia del marxismo que discutir entre reforma y revolución. Esa cuestión ha dividido a los marxistas durante 150 años y solo ha conducido a esta práctica en que los marxistas pelean más con los marxistas que con el enemigo. Un ejemplo de eso puede ser la denigración de la cooperativa. Banco cooperativo. Claro, por ejemplo, los marxistas con esta idea de que Banco del Pueblo si las cooperativas solo reforman el capitalismo, no son revolucionarias. Entonces uno podría decir, compañero, obvio que no son revolucionarias, pero son una reforma significativa que marca un camino, que traza la idea de una sociedad y que eventualmente solo esa torpeza. Un muy buen ejemplo respecto de las cooperativas entre los marxistas ortodoxos muestra esta tendencia, uno, a entender la revolución como evento y otro, a entender la relación entre reforma y revolución como dicotomía. Sin embargo, profesor, acá en Argentina, a partir del 2001, todas las fábricas recuperadas que hubo, que empezaron a trabajar como cooperativas, fueron defendidas a sangre y todo por los marxistas ortodoxos. Qué bueno, me parece muy bien. Tengo que decir algo melancólico. Ya era hora. No ocurrió así en los años 30 y 40. Tenemos derecho a la violencia revolucionaria. Tenemos derecho... ¿Cómo no puede tener derecho a la violencia? No vayan a decir eso a un matinal de la televisión. Porque en el matinal le van a decir, ¿cómo? Si usted dice que la historia es violenta, entonces seamos todos hermanos. Usted está diciendo que se puede acabar una guerra a través de una guerra. ¿No se dan cuenta de la paradoja? No habían leído a Maquiavelo, el de la... Bueno, por eso están en los matinales de la tele, porque no han leído a Maquiavelo, o porque los que los pagan sí han leído a Maquiavelo, ¿no? Bueno, los marxistas no vamos a iniciar una guerra. Ya estamos en guerra. Esa guerra se llama lucha de clases. Lo que ocurre es que las clases dominantes llaman paz a los momentos en que ellos van ganando la guerra. Y cuando se sienten amenazados dicen, no, eso es violencia. Porque solo llaman violencia a la violencia de la oposición y no reconocen la violencia del capital. La violencia del capital es moral, es legal, es por definición artificiosa, ideológica, la paz. Noten que hasta los curas se dieron cuenta de eso. ¿Qué quieren que les diga? Hubo un momento en la conferencia episcopal de Medellín en que hasta los curas dijeron lo que pasa en América Latina es que hay violencia institucionalizada. De que si un cura se da cuenta de eso, que los marxistas se dan cuenta. Violencia institucionalizada significa que la paz capitalista es violencia. La miseria en los hospitales es violencia. La destrucción de la educación pública es violencia. La miseria innecesaria, la muerte por enfermedades evitables es violencia. Noten que cuando se dice violencia, los mataron, se murió. Como si los enfermos de los hospitales empobrecidos no se murieran. No, pero es que esto es solo simbólico. Como si la pobreza fuera una violencia simbólica. Por supuesto. No solamente la represión como monopolio de la violencia estatal, sino en todos los aspectos que tiene que... Claro, el Estado tiene derecho al monopolio de la violencia, pero además la hipocresía no se practica de esta manera. Solo la aplicamos cuando es necesario. De tal manera que donde impera el orden social no hay violencia. Le contaba a unos compañeros que las guías turísticas recomiendan ir a Santiago de Chile, porque en Santiago de Chile hay poca delincuencia, hay orden social, no hay demasiados paros y marchas. Eso es la violencia. La violencia es ir a un mall en el barrio alto de Santiago y ver el despilfarro y ver a los haitianos sacando la basura. ¿Eso no es violencia? Bueno, tenemos derecho a la violencia revolucionaria en contra de la violencia institucionalizada.
no voy a recurrir a Santo Tomás, que era un gran filósofo, como dije el otro día, me dio 1,90 m, porque hasta Santo Tomás defendió el derecho de rebelión. El derecho de rebelión es un derecho que la burguesía se asignó a sí misma. Tenemos derecho a derrocar a los reyes injustos, tenemos derecho a derrocar a los estados tiránicos. La violencia revolucionaria marxista es una herencia de la violencia revolucionaria que los burgueses por primera vez en la historia plantearon como un derecho, ¿no? Sin embargo, entonces vamos al matinal de televisión. Hemos encontrado acá un cartonero, una actriz de cine y un marxista, y lo vamos a poner ahí a entrevistarle y preguntarle cosas interesantes. Y entonces nos dicen, ah, usted es marxista, sí. ¿Y cómo es esa cosa de la violencia? Tenemos derecho a la violencia revolucionaria. ¿A qué violencia? Primero, si a uno le dicen, usted es marxista, ah, entonces usted cree que tiene derecho a la violencia, sí, tenemos derecho a la violencia. Porque noten que hay otra estrategia. Es decir, bueno, en última instancia, las cosas no han resultado. Se puede decir así. No pueden sembrar viento y sembrar viento y sembrar viento y quejarse de cosechar tempestades. Es una manera elegante de decir, mire, no es que nosotros queramos, ¿no? La verdad es revolucionaria. Usted es marxista. ¿Usted cree que las revoluciones son violentas? Sí. Tenemos derecho a hacer violencia. Sin embargo, primero, poner el tema sobre la mesa. Que no nos muestren las manos, ¿no es cierto?, limpias porque no han hecho nada o porque son cómplices. No, tenemos derecho a la violencia. El punto es que, puesto el tema sobre la mesa, debemos ser capaces de especificar a qué violencia tenemos derecho. Tenemos derecho a la tortura, tenemos derecho a la desaparición de personas, tenemos derecho al homicidio calificado, ¿no es cierto?, con alevosía y ventaja de los opositores políticos. No, no tenemos derecho a cualquier violencia. La violencia revolucionaria, ahora se puede plantear de esta manera, tiene que estar circunscrita bajo el horizonte universal de los derechos humanos. Hay algo que los marxistas trágicamente tenemos que aceptar. Nuestros enemigos tienen los mismos derechos que nosotros. Y eso es una tragedia porque el enemigo no nos concede los mismos derechos. Pero nosotros somos los marxistas. Aquí no hay un empate valórico. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, una ética, una moral emancipadora que está de acuerdo con el horizonte moral de la humanidad. Y nos vamos a colgar a un torturador sin juicio previo. Nos vamos a linchar al día siguiente, ¿no es cierto?, a todo el que creamos que fue cómplice de las atrocidades del capitalismo. Voy a hacer una distinción. Voy a distinguir entre violencia de masas y violencia vanguardista. Tenemos derecho a la violencia de masas. Es necesario que los marxistas sean capaces de criticar la violencia vanguardista. La violencia vanguardista tiene una lógica ilustrada, es una violencia ejemplarizadora. Se trata de mostrarle al conjunto del pueblo que el poder puede ser desafiado. Es la lógica de una barricada. Se hace una barricada, bueno, no sé si en Chile se hace muchas barricadas afuera de la universidad. No sé si será parte del folclore nacional acá también. Una barricada al lado fuera de la universidad. El 80% de los estudiantes se van a su casa, el 15% queda mirando, hay un 1% de los estudiantes que pegan, que llega carabineros, se arma una batalla campal. No hay lógica de eso. Bueno, hay una lógica. La lógica es que el proletariado va a contemplar ese desafío a la autoridad y va a enterarse de que la autoridad es impugnable. Entonces, un acto de violencia local actúa de manera ejemplarizadora para fomentar el brillo, el ánimo de la clase, ¿no es cierto?, para impugnar el poder. ¿Es cierto eso? No, no es cierto. Sin embargo, depende crucialmente del número. Del número. Si ustedes hacen una barricada al lado afuera de la universidad, el 90% de los estudiantes le van a dar la espalda. Si ustedes incendian Rosario con una barricada en cada esquina, van a producir una situación revolucionaria. Como da lo mismo. No es la barricada como tal. El problema es que la violencia a la que tenemos derecho es la violencia de un pueblo, no la violencia
de una vanguardia ilustrada? No, eso está relacionado con la conciencia de clase, con la conciencia invertida que hablaba Marx. Parece que tendría que haber otra cosa. ¿Es capaz la vanguardia revolucionaria de desinvertir la conciencia? ¿Es capaz un conjunto de actos violentos ejemplarizadores de producir conciencia de clase? Lo hemos visto durante 200 años, desde la barricada de la Revolución Francesa hasta hoy, que eso no es cierto. La violencia vanguardista tiene la lógica de una represalia, a mostrar que el torturador no estaba a salvo y que nosotros podíamos hacer la justicia local, ¿no?, echándonos un torturador, para que sepan que en algún momento recibirán su merecido. La lógica de la represalia. La violencia vanguardista es una violencia contra objetivos puntuales y, digámoslo, frecuentemente personales. La violencia vanguardista tiene la lógica del idealismo ético. Yo voy a demostrar mis altos valores haciendo un acto de demostración heroica de mi consecuencia. Ni siquiera los narcoterroristas. La violencia vanguardista tiene la lógica del amedrentamiento, para que sepan las clases dominantes lo que les espera. Bueno, mi opinión es que no tenemos derecho a esa violencia. Mi opinión es que los marxistas podrían doctrinariamente pronunciarse en contra del asesinato de enemigos personales, en contra de las represalias aisladas y puntuales, en contra de los eventos de violencia ejemplarizadora y desde luego en contra del terrorismo. Me da un poco de vergüenza decir eso, porque si uno hace la gran evaluación del terrorismo, resulta que el 90% del terrorismo lo hace la clase dominante. Entonces, es decir, nos oponemos al terrorismo de izquierda, una especie de ridiculez, porque el terrorismo de izquierda no tiene ninguna medida respecto del terrorismo que ejercen los estados capitalistas. Y montoneros, No tenemos derecho a la violencia vanguardista. Las revoluciones las hacen los pueblos, no los milicos. Ni aunque los milicos sean marxistas. Mi opinión es que cuando la revolución es conducida por milicos marxistas tiene un mal pronóstico. Se transforma en una dictadura burocrática. Lo hemos visto. No me digan que no lo hemos visto. Y las dictaduras burocráticas suelen transformarse incluso en dictaduras capitalistas. Lo hemos visto. Lo que necesitamos es la violencia organizada de un pueblo. La toma, la marcha, la ocupación, la huelga política. Que saben que la huelga reivindicativa es por un petitorio, la huelga política es por objetivos más globales. Que caiga Macri. Es una huelga política, porque no tiene que ver con una reivindicación local, ¿sí? Tiene una cosa más global. Tenemos derecho a la huelga política, a la huelga de masas. Tenemos derecho incluso a la insurrección popular. Tenemos derecho incluso a la revolución armada de un conjunto de un pueblo. Pero el número es crucial. El número es crucial. ¿Será cierto que las vanguardias inician procesos masivos? No, no es cierto. No podemos atribuirle a los bolcheviques haber entusiasmado al pueblo ruso. No, seamos un poco más respetuosos. La revolución, la de febrero, la hizo el conjunto del pueblo ruso, sin e incluso en contra de la opinión de los bolcheviques. La revolución nicaragüense ocurrió después de 40 años de paciencia con el Somoza. Pueblo cubano. La revolución cubana ocurrió, ¿no es cierto?, después de las atrocidades de Batista y de Machado. Son los pueblos los que hacen las revoluciones. Hay vanguardias que catalizan la indignación de un pueblo, sí. Sin embargo, el poder catalizador de la vanguardia es impredecible. Es impredecible. Nadie ha podido encontrar un método de evaluar la indignación de un pueblo. Los colombianos tienen el mismo grado de indignación, las mismas razones para la indignación que tenían los cubanos en la época de Batista. Y la guerrilla colombiana ha durado 50 años, sin lograr expandirse de manera masiva al conjunto del pueblo. ¿Se dan cuenta? Mi opinión es que invertir en vanguardias ilustradas tiene un mal pronóstico. Un pronóstico trágico. Las vanguardias ilustradas son el objeto ideal de la brutalidad capitalista.
a la hora de lo que hubo, para el disciplinamiento social, ¿no? Lo que se hizo fue asesinar masivamente a miles y miles de jóvenes, trabajadores y en una buena proporción universitarios, en la guerrilla latinoamericana. ¿Para qué? Para un proceso como el proceso cubano y para una cuarta parte del proceso que duró 10 años como el proceso nicaragüense. Para un proceso de 50 años de impotencia como lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, en Colombia. Yo creo que muchas de estas cosas se pueden asumir con un principio súper simple. Las revoluciones las hacen los pueblos, no los intelectuales, no las vanguardias. Por si está quedando muy claro, voy a agregar un punto un poco más difícil para que no digan lo que explicó era todo trivial. Y entonces digan lo que explicó. Perdón, ¿y una sola clase hace la revolución? Eso es lo que va a ocurrir de crítica Marx. El problema es que en la lógica marxista hay dos clases nomás, los explotados y los explotadores. No es lo mismo el análisis de clase que el análisis de estratificación social. Hay muchos estratos, pero solo hay dos clases. La relación de clase es dicotómica, es antagónica, es irreductible. Sin embargo, ustedes pueden clasificar, ¿no es cierto?, a los agentes sociales por el salario, por la religión, por el género, por la etnia, y se van a encontrar con la estratificación social. ¿Sí? El punto en los anarquistas es que confundieron estrato y clase. Y después de los anarquistas, eso es un vicio weberiano. En Max Weber, el que llama clase a los estratos sociales. ¿Sí? Perdonen que haga un punto aparte y medio y me pase a otro tema. La revolución es contra la clase dominante. Yo creo que es necesario preguntarse qué es lo que hace que las clases dominantes sean clases dominantes. O qué domina la clase dominante. Sostengo que es perfectamente ortodoxo lo que voy a decir. Ortodoxo en el sentido de es palabra de Carlos Marx. Lo que hace que la clase dominante sea clase dominante es su control sobre la división social del trabajo. El que controla la división social del trabajo puede usufructuar del producto social con ventaja. El control de la división social del trabajo necesita ser vehiculizado, legitimado a través de relaciones culturales, políticas, jurídicas de legitimación. La propiedad privada de los medios de producción, que es un sistema jurídico, no es el origen del dominio de la clase capitalista, es una consecuencia del dominio capitalista. Pueden ver eso en las teorías de la plusvalía, donde Marx hace una historia de la propiedad y muestra que la figura de la propiedad privada es una figura tardía en el capitalismo. Los capitalistas tenían la posesión de los medios de producción antes de elevar la posesión al carácter jurídico de propiedad, y no de propiedad romana, sino de propiedad privada moderna, detentada por un sujeto de derecho individual, con libre usufructo, etc. No cualquier propiedad es propiedad privada, y la posesión no es lo mismo que la propiedad. Voy a decirlo de manera enredada para que parezca más prestigioso. Los capitalistas no son la clase dominante porque sean propietarios de los medios de producción. Es al revés. Son propietarios de los medios de producción porque eran la clase dominante. La propiedad es un sistema de legitimación del dominio, no es el vínculo material. Sería muy raro que en el materialismo, no, precisamente en el materialismo histórico, una relación jurídica sea el origen del dominio. No, hay un vínculo material. El vínculo material es: esta herramienta es mía, y si tú vienes a quitármela, yo te voy a echar todo el Estado de Derecho encima, porque eso es robo, eso es inmoral. Pero el vínculo material es: tengo la herramienta y solo te voy a pagar un salario. Es una cuestión de fuerza de hecho. ¿Por qué digo esto? Sostengo que la burguesía no es lo mismo que... que los burgueses no son lo mismo que los capitalistas. Los burgueses extraen plusvalía
pero están asociados al medio a través del cual extraen plusvalía. Derivan de los artesanos, tienen una industria del calzado, están asociados a un bosque, son los dueños de una zona de pesca, y son de ahí, tienen patria. Reproducen no solo el capital, sino que reproducen un modo de vida también. El capitalista, en cambio, solo reproduce el capital, y no le importa tener una industria de calzado y cambiarla por narcotráfico, cambiar el narcotráfico por una industria armamentista o volver a la industria del calzado. ¿Por qué? Porque es una operación completamente abstracta. Lo que le importa es que al principio tenía capital y al final tiene más capital. Y por eso, en el extremo, puede incluso hacer un negocio solo con capital. O sea, tener capital para comprar capital, o sea, para comprar dinero. ¿Para qué? Para tener al final la forma dinero del capital. Y eso es el capital especulativo. Sin embargo, en este proceso histórico, lo que ocurrió es que la burguesía empezó a alejarse del control inmediato de la división técnica del trabajo. A la larga, los grandes capitalistas se alejaron incluso de la gestión del capital. Se transformaron en una especie de rentistas del capital, en que hay un administrador que lleva los negocios y el capitalista va recibiendo, ¿no?, el dividendo, va recibiendo, que es lo que ocurrió con las sociedades accionarias. Noten que en las sociedades accionarias, una enorme expansión del capital, pero el dueño del capital ya no tiene nada que ver con la gestión productiva que le da ese dividendo. Eso está a cargo de un administrador. En ese proceso, la expansión capitalista llevó a que los capitalistas estuvieran cada vez más lejos de la coordinación de la división social del trabajo en general, es decir, de la coordinación del mercado, de las relaciones capital-trabajo. Entonces el capital tuvo que recurrir al Estado, al tecnócrata, al burócrata. Mi opinión es que a lo largo de ese proceso, la burocracia, que era un sector social, empezó a controlar de manera cada vez más directa la división social del trabajo. Y eso hace que en términos puramente ortodoxos, en los términos más ortodoxos imaginables, uno pueda considerar a la burocracia como una clase social. ¿Por qué? Porque es la clase social dominante la que domina la división del trabajo y usufructúa. Si uno hiciera un análisis de clase, no un análisis de estratificación, las dos cosas son necesarias. El análisis de clase nos dice quién es el enemigo, pero una cosa muy abstracta es. El análisis de estratificación nos dice entre los enemigos quiénes podrían ser nuestros aliados. Noten que hay capitalistas pobres, peor aún, el 90% de los capitalistas son pobres. Porque en el sistema postfordista las grandes fábricas se han repartido en pequeños talleres y resulta que tenemos cientos de miles de capitalistas pobres que son a su vez explotados por capitalistas más grandes. Son capitalistas porque son propietarios privados de un medio de producción y porque le pagan al vecino para que venga a trabajar a esa máquina, ¿no es cierto? Y explotan de manera brutal a su propio vecino, porque a su vez son explotados por los capitalistas que hacen, ¿no es cierto?, la recogida, ¿no? Eso es lo que se llama la maquila. El 90% de la clase dominante son pobres. Profe, ¿puede volver un poco sobre esta idea de la burocracia? Que Estoy en eso, voy a eso. Noten al revés que hay asalariados que son ricos. El gerente de banco es un asalariado. Sin embargo, a pesar de que es un asalariado, uno no lo pondría en la central obrera, ¿no es cierto?, a decir, tú eres un asalariado, eres explotado por el capital. Es decir, en la clase explotada hay algunos que sería preferible poner al frente. Y curiosamente en la clase explotadora hay algunos agentes sociales a los que les convendría mucho más estar a este lado. ¿Por qué? Porque la distinción explotado-explotador no equivale a la diferencia entre pobres y ricos. La diferencia entre explotado y explotador es una diferencia de clase. La diferencia entre pobres y ricos es una diferencia de estratificación social. Hay que cruzar las dos cosas para poder hacer un análisis político concreto. Los marxistas partimos por el análisis de clase. Este es el enemigo. Pero no podemos hacer política si no segmentamos en sectores tanto al enemigo como a la clase explotada. Muy bien. Mi opinión es que si hiciéramos un análisis de clase de la situación imperante, lo que encontraríamos es un bloque de clases dominantes, capitalista, burocrático, que actúa, que usufructúa del trabajo
de los productores directos de bienes materiales. Esa es la expresión productores directos de Marx, los productores directos asociados. ¿Pero no están actuando como controladores? A ver, más que todo. vamos a verlo. Los capitalistas obtienen su usufructo extrayendo plusvalía. Los burócratas usufructúan de la plusvalía extraída por los capitalistas. Eso permite distinguir técnicamente la ganancia del usufructo. La ganancia es extraer plusvalía. El usufructo se produce en un reparto de plusvalía. No sé qué tan marxistas serán ustedes, veo algunas caras excesivamente marxistas, otras iniciales, qué sé yo, pero les recuerdo que la regla marxista es que el salario corresponde al costo de la fuerza de trabajo. Eso es lo que Marx vio, ¿no es cierto? Por eso que hay extracción de plusvalía. Sin embargo, hay salarios que son muy superiores al costo de la fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Lo que ocurre es que esos salarios son superiores porque alguien se las arregló para usufructuar de la plusvalía. Voy a llamar a esos salarios burocráticos. ¿Por qué? Porque en el sistema jurídico burgués no hay una figura para la ganancia burocrática. La ganancia burocrática se realiza como salario. En Chile ocurre una cosa que es muy curiosa. En la ley de Pinochet se estableció que las universidades privadas no pueden tener lucro. Una cosa extraordinaria. Yo soy propietario de algo y es carísimo y cobro una escolaridad millonaria, pero no puedo obtener lucro. Sale como salario. Bueno, y entonces los dueños de las universidades, hay una universidad notable de don Manuel Montt Balmaceda, ¿no? Manuel Montt Balmaceda, lo más reaccionario de Chile, se nombró rector de su propia universidad y se fijó un salario que equivale a la ganancia. Okay. Y entonces uno dice, ¿ese señor está usufructuando como capitalista? No. Curiosamente, él se puso en otro lugar social. Se puso como asalariado. Lo que pasa es que está en un lugar en que puede dominar el lugar de la división del trabajo que le corresponde y determinar, en virtud de eso, voy a dar otro ejemplo. Habrán escuchado hablar de las AFP chilenas, famosas, infames, ¿no es cierto? Que son las asociaciones... Las AFJP de acá. Asociación de administradoras de fondos de pensión. José Piñera, el hermano, dice en un libro notable, con una lucidez capitalista envidiable, dice, vamos a convertir a todos los trabajadores chilenos en capitalistas. ¿Por qué? Porque los trabajadores chilenos están obligados a poner el 10% de su salario en un fondo de capital. Y entonces, ganen lo que ganen, hay fondos de capital que son ridículos, pero son capital. Y entonces hay otros trabajadores que tienen fondos de capital más grandes. Le entrego mi capital, porque es dinero, a un administrador. Lo contrato, es mi empleado. El hombre toma mi fondo de capital, yo soy el capitalista, él es el trabajador, lo invierte en el mundo financiero y se queda con el 90% de la ganancia. Y esto es una figura que es rarísima, ¿no? Los dueños del capital son explotados por los administradores del capital. Y entonces, si uno quisiera examinar esa figura con la contradicción capital-trabajo, llegaría a una conclusión absurda. Lo que ocurre es que los administradores del capital están en un lugar de la división del trabajo tal que pueden usufructuar del capital más allá de sus propietarios, a costa de sus propietarios. Para eso... Perdón, acá se da mucho en pequeñas empresas, digamos, con familiares, un control, digamos, directo de la familia sobre la cabeza de familia sobre la empresa, que hacen eso, o sea, funcionan como sociedad anónima o SRL, digamos, un tipo de sociedad, digamos, que permite evadir cualquier responsabilidad, digamos, en caso de quiebra o algo así, y después se asignan, digamos, la ganancia vía salarios. Vía salario. Pero no creo que acá la forma jurídica, digamos, afecte el rol social. No, por supuesto, pero
pensándolo bien, es una figura bastante antigua. Es la sociedad accionaria. Cuando yo invierto mi capital en acciones, no asumo el riesgo, pero espero la ganancia. Y el riesgo se lo encargo al administrador de la fábrica que va a realizar la ganancia. ¿Qué es lo que ha ocurrido históricamente? Que los administradores se arrancan con la lana. Después se extendió, primero a la sociedad anónima, después se extendió a la SRL, a la sociedad de derecho, claro. Cosa de que saquen la utilidad vía trabajo dentro de la empresa siendo socio. Esas figuras es necesario examinarlas de manera ortodoxamente marxista y no corresponden a la relación capital-trabajo. Corresponden a una nueva forma de usufructo social, y en la medida en que obtienen un usufructo social ventajoso, uno puede decir ahí hay una clase y hay un vínculo material que les permite eso. Notemos que está el origen de la posición de clase y está la legitimación. El capital legitima su posición de clase en la figura jurídica de la propiedad privada, de los medios de producción. La burocracia legitima su poder sobre la división social del trabajo en lo que uno podría llamar el sistema del saber. Le pagamos a los burócratas porque dicen que saben. El sistema del saber es un ideologismo. Es un ideologismo en el cual uno puede distinguir el saber efectivo, es decir, el que logra transformar procesos reales en situaciones reales, de la pretensión de saber. El que sabe, sabe. El que no sabe es jefe. La pretensión de saber. El contador sabe más que el ingeniero comercial. La enfermera salva a los enfermos mejor que el médico. Note que todos los saberes están atravesados por gente que tiene el saber efectivo, operativo, y gente cuya certificación universitaria le permite un usufructo del salario que no corresponde al costo de su fuerza de trabajo y que está fundado en la pretensión de saber. Le pagamos al ministro de Hacienda porque se supone que la economía neoclásica es una ciencia. Y cuando nosotros decimos el Parlamento tiene que controlar al Banco Central, ellos dicen no, esto no es un problema político, es un problema técnico. A ver, que a uno le quiere meter el dedo en la boca y le dicen esto no es un problema político, un problema técnico. Lo que usted quiere es politizar la economía. Acá la economía está a cargo de personas neutras, que además tienen unos doctorados, ¿no es cierto?, en Harvard, tienen unos doctorados en Chicago y en Oxford. ¿Usted me va a decir que el ministro de Hacienda no sabe administrar el país? ¿Usted le va a entregar eso a una dueña de casa? Yo le diría así, ponga una dueña de casa cualquiera, ¿no? Y le apuesto que la dueña de casa no va a contraer préstamos aunque tenga superávit. ¿Qué es lo que hace el ministro de Hacienda? El país tiene superávit, pero hay ahorro externo. El ahorro externo consiste en que pide préstamos igual. No para darle liquidez a la economía y después no puede pagar los préstamos. La más mínima, la más elemental, dueña de casa, el más elemental, padre soltero, administraría la plata de otra manera. Entonces, ojo con la pretensión de saber y con el papel de las universidades. Las universidades son el sistema de certificación de la pretensión de saber, son el sustento de la legitimación burocrática. Acá adentro no se da economía, profesor. Es una vergüenza ganar de una casa. Sí, porque yo estoy en una época que vi economía en una época donde estaban las cosas graves, ¿no? Y veo ahora no se puede hablar acá dentro de economía. Yo no sé qué se puede criticar. Se estudia ingeniería comercial. Eso le cambiaron el nombre a la escuela. Ingeniería comercial, son ingenieros. Ingenieros hacen puentes, los ministros de Hacienda contraen préstamos. Pero un marxista debe saber de economía, si no, no sé qué critica. Muy bien, voy a sacar la consecuencia de este razonamiento. La revolución hoy día, a la que tenemos derecho, no solo tiene que ser una revolución anticapitalista, tiene que ser una revolución antiburocrática. Y cuando uno llega a esa conclusión, entonces puede empezar a escalar, ¿no? Una revolución antiburocrática en el Estado,
una revolución antiburocrática en la provincia, una revolución antiburocrática en el partido, una revolución antiburocrática en la familia. Y entonces uno dice, bueno, pero eso ya no es marxismo, eso ya es feminismo pequeño burgués. No. Miren, cuando los capitalistas se sienten en peligro, la democracia se acaba. En cambio, cuando los burócratas se sienten en peligro, lo que hacen es administrar la democracia. No necesitan terminar con la democracia. Es mucho más rentable, es mucho más viable, fomenta el orden social, administrar la democracia. En mi opinión, es que las democracias actuales son dictaduras burocráticas. En el mismo sentido que las democracias anteriores eran dictaduras capitalistas. Y en ese sentido eran democracias inestables, porque cuando había auge del movimiento popular se acababa la democracia y seguía la dictadura capitalista sola como dictadura. En cambio ahora lo que ocurre es que cuando hay malestar social hay una enorme capacidad de administrar el malestar social en democracia. Hay un libro que es La vida administrada, el naufragio del progreso social. Y por eso digo en todos los niveles, administrar el patriarcado a través del patriarcado, administrar a través de las ilusiones partidarias, administrar a través de la ilusión democrática de que nuestros representantes nos representan. Y yo creo que uno de los problemas mínimos de la democracia actual es que los representantes no representan a los representados, representan cualquier otra cosa. Y administrar es poner orden, justamente. Muy bien. Preguntas. A esta primera parte. Porque la segunda parte, después que hagamos un pequeño receso, ¿no? Lo que voy a desarrollar es la idea de la democracia como dictadura. El compañero que hace una pregunta y yo también. Bueno, yo tengo una cuestión, algo que dijo al principio. He dicho muchas cosas distintas. La cuestión, como usted refirió a esta cuestión, a mí me parece que el marxismo como lógica política y lógica de la praxis, digamos, tiene una pretensión de totalidad. Esto que usted dijo, bueno, no tenemos que ir a los pueblos originarios a decirle, ¿no? Estoy de acuerdo con el hecho ese, ¿sí? No tenemos que, ahora, sí tenemos que tener una pretensión de totalidad, que eso no implica que vayamos con una especie de lógica pedagógica asimétrica a plantear desde el punto de vista de un idealismo ético, que eso estoy completamente en contra. Bueno, por eso que he planteado la posibilidad de un marxismo hegeliano, porque la totalidad que nosotros podemos plantear y a la que tenemos derecho es una totalidad internamente diferenciada, no homogeneizadora. No, por supuesto, pero yo digo que independientemente de eso, digo, el marxismo ahí parece como teoría del devenir, y de hecho apoyando en Hegel, tiene una pretensión de totalidad. Tiene una pretensión inevitablemente totalizadora. Pero usted está implicando con eso que esa pretensión de totalidad es homogeneizadora. Y lo que yo le estoy diciendo es que no, que totalidad y homogenización no se siguen, no se implican mutuamente. Que tenga una pretensión de totalidad no significa que sea totalitario. No, por supuesto. No, pero además no significa, voy a decirlo de otra manera, no significa que la totalidad sea homogénea. Al revés. Lo que nosotros queremos es reivindicar una totalidad internamente diferenciada y diferenciada de manera real, incluso contrapuesta. Pero precisamente para mí la condición de la diferencia es un fondo de homogeneidad, digamos. No hay diferencia posible que en un fondo, o sea... Para eso es Hegel. Hegel sirve para entender que eso no es cierto. De que la diferencia no requiere un fondo de homogeneidad. Eso Hegel es muy útil. La posibilidad de la diferencia para mí implica un horizonte de homogeneidad, digamos. No hay posibilidad de diferencia. Eso quiere decir que no ha pasado de Kant. No, yo le diría, para mí, digamos, no puede haber diferencias si no hay un fondo común, digamos. Por eso entiendo la idea. Lo que digo es que esa idea no ha logrado pasar de Kant. Ya existe esa idea. Porque la totalidad es la pluralidad en realidad. El compañero quería decir algo, también tú lo dices. No, sí, entonces hagamos la prueba. otro tema. Tú primero. No, porque usted ayer dijo justamente que en una sociedad comunista habría una posibilidad de la diferencia, pero sobre una base de igualdad material. Me parece que eso es similar a lo que plantea el compañero, digamos, en el sentido de que las luchas sociales, yo creo que a lo que debemos aspirar, digamos, es que a estas diferentes luchas sociales, la lucha feminista, la lucha antirracista, la lucha por la tierra de los pueblos originarios, la lucha de los trabajadores, tienen que tener una forma de aglutinarse
dentro de una misma lucha, digamos, y teniendo en cuenta esa diversidad y no planteándolo como homogeneizadora, y creo que el marxismo nos debe servir para eso. Yo creo que la aglutinación tiene que producirse en la forma de una red que no tenga una doctrina común, y que una red en la cual los marxistas contribuyen a un fondo doctrinal con ciertas ideas y hay otros colectivos que contribuyen con otras ideas. No creo que sea necesario tener una doctrina. No es la doctrina la que va a aglutinar la red, es el programa, es el proyecto, la voluntad política. Entonces no es necesario tener aprehensiones de que si no tenemos todos la misma doctrina no podemos actuar en conjunto. El marxismo tiene que aportar elementos doctrinales, pero no construirse como la doctrina base bajo la cual tendrían que tener sentido las otras, ¿no es cierto?, intereses, las otras perspectivas filosóficas. Si de cuenta la crítica que usted hizo al arranque sobre la crítica focalizada a las vanguardias y el ejercicio de la violencia en la vanguardia, y justificando en sí la violencia en lo masivo. Si se pudiese ligar lo masivo a un sentido de lo popular o de lo propio de los pueblos, y cómo resultaría si en cuanto a el lugar en que pone, por ejemplo, Rodolfo Puig o Dussel, creo que también se podría acercar a eso, en cuanto a que los pueblos son el factor donde chocan las izquierdas y las derechas. Sí, claro. Primero, en cuanto a la ideología misma. Primero hay una cuestión, yo digo violencia, además hay una cuestión de número que es esencial. De número. ¿Sí? No puede ser una minoría ilustrada. Ya. Pero esos números no están en el aire. Pero esos números tienen una identificación en lo popular. Tienen una identificación, obvio. No se junta gente numéricamente, no, se juntan pueblos, se juntan identidades, se juntan intereses comunes, se juntan luchas que tienen sentido para un sector y tienen menos sentido para otro. En ese sentido, lo que a mí me interesa, en primer lugar, es la diferencia de número. Esto no es una minoría y mucho menos ilustrada, se trata de violencia de masa, pero desde luego el paso siguiente es concretar esas masas en general, en pueblos determinados, en intereses determinados, en sectores sociales determinados, porque note usted que las mujeres en tanto lucha feminista no son un pueblo, no, son otra manera de organizar lo social. Uno puede decir, los mapuches son un pueblo, note que el proletariado tiene que ver con el movimiento popular, claro, pero no sé, proletario, madre soltera, negra y lesbiana, son cosas que hay que ser capaz de contener en una red común. ¿Sí? Entonces, la categoría pueblo no agota esas diferencias. ¿Sí? Los gays no son un pueblo, ¿no? Pero están íntimamente ligados a las luchas populares, etc. Entonces los marxistas usamos ese lenguaje. Las luchas populares, estamos bien, creemos que el conjunto del pueblo es el que reúne todas estas diferencias. No necesariamente los mapuches piensan lo mismo. Sí, pero como que veo que justamente, volviendo a Puig, justamente ahí es donde se estrellan las izquierdas y las derechas, en ese factor que es el pueblo. Bueno, hasta ahora. Ahora acabo de proponer cómo no estrellarse. Sí, pero todo lo otro es un idealismo. Faltamos a la materialidad. Por favor, que hayamos fracasado 100 años no significa que vayamos a fracasar mañana. Eso es más que una cosita. Yo creo que, digamos, yo coincido mucho con lo primero que dijo, que fue que no nos cree nadie. Yo agregaría incluso que, digamos, causamos cierta repulsión, digamos, sobre todo en algunas zonas sensibles como Europa del Este, la URSS, digamos, gente que ha pasado por esto que se ha llamado socialismo y que hay que discutir. Lo que me parece es que, digamos, si yo tuviera que hacer alguna crítica a lo que puso, tendría que ver, digamos, como que me parece que hay cierta ausencia, cierta intención a no dar cierto debate. Usted dice, no tiene sentido. Y sin embargo,
digamos, eso que pasó y nos pesa, digamos, y es en gran medida aquello que no le terminamos de dar la vuelta, digamos, de saber, digamos, el problema de saber qué pasó realmente, nos lleva, usted dice, por ejemplo, necesitamos un anticapitalismo no burocrático. ¿Por qué dice no burocrático? Porque está haciendo alguna referencia a esa historia pasada. Si me mínima interrupción, a mí me interesa más los procesos de burocratización al interior del capitalismo, no al interior del socialismo. ¿Le interesa como problema de estudiar? ¿Le interesa que no, cree que el énfasis? Problema político. El problema político es la burocratización objetiva al interior del capitalismo, no la Unión Soviética. No inventé una teoría del poder burocrático para criticar a la Unión Soviética. La Unión Soviética ya pasó, no va a ocurrir nunca más, y detenerse en el burocratismo soviético es detenerse en una anomalía histórica que no es significativa cuando uno mira la historia a 300 años plazo. A 300 años plazo lo que ocurre es que el capitalismo internamente ha devenido una sociedad burocrática, sin soviéticos de por medio. Está bien, sí, pero digamos, el proyecto político, digamos, que se mostró al mundo como socialismo, es eso, ocupó una gran parte de la población mundial, sí, claro, abarcó, fue la experiencia histórica de la humanidad, digamos, como socialismo, no de algunos países, la humanidad vivió eso como el socialismo, incluso en todo el planeta, los partidos que han surgido de esa revolución, digamos, han trasladado eso un poquito, digamos, en forma monstruosa, pero en pequeño, digamos, ese tipo de organización. Incluso aquellos que, digamos, venimos del tronco de los que tendríamos que habernos opuesto a eso, también vivimos lo mismo, digamos, y yo creo que ¿cuál es la preocupación? La preocupación es que eso vaya a ocurrir de nuevo. No. ¿Cuál es la vaya preocupación? Digamos, que vaya a ocurrir o que no vaya a ocurrir. Disculpas suficientes. ¿Cómo? No hemos dado las disculpas suficientes. No entiendo cuál es la preocupación. Es que ocurre habitualmente. No, a ver, ¿qué ocurre? ¿Ocurre en la Unión Soviética? ¿Ocurre que los comunistas chinos son realmente marxistas? Ocurre sistemáticamente el tipo de organización que genera, digamos, y las prácticas sociales que generaron ese tipo de sociedades. Pero si me permite, lo que pasa con esas organizaciones que reproducen las formas soviéticas de hacer política es que no tienen ninguna significación social. Hay 40 izquierdas marxistas que no representan a nadie. Y nosotros seguimos discutiendo entre esas izquierdas marxistas como si tuvieran algún peso. Y el único peso que tienen es en las universidades. El único peso que tienen es en ese periodo de felicidad en que uno puede discutir las cosas más increíbles y después sale a la vida profesional y se olvida que era trotskista. ¿Cuál es su preocupación? ¿Hay alguna incidencia de la orgánica estalinista sobre el movimiento social hoy día? Nada, nula. Hoy día, sobre el movimiento social lo que pesa es el burocratismo que deriva del capitalismo. El burocratismo sindical no proviene del estalinismo. El burocratismo sindical es una estrategia perfectamente neoliberal. Y entonces, por eso digo, lo que me interesa es el poder burocrático, no para criticar a la Unión Soviética, ese masoqueo pasó. Hay gente que pregunta, bueno, pero es que usted no asume que durante 100 años fueron tal cosa. ¿Cómo que no asumo? Primero, asumo. Segundo, ¿por qué tendría que asumir? ¿Por qué tendría que asumir si nosotros tenemos un problema concreto, tenemos un proyecto, tenemos un futuro y tenemos que cargar, ¿no es cierto?, la mochila de que usted fue estalinista? No, yo no fui estalinista, ustedes no fueron estalinistas. Estalinistas fueron otros viejos que ya se están muriendo porque eso ocurrió hace 30 años que se fueron al hoyo, ¿no? Y en algún sentido hace 50 años que se fueron al hoyo, y más encima ocurrió al otro lado del planeta. Y nosotros nos masoqueamos con el estalinismo soviético en América Latina. Galeano lo decía, ¿no? Acá en las capas medias les interesa más el estalinismo soviético que las dictaduras militares. ¿No? Nuestro problema son las dictaduras militares. Y nuestro problema hoy día es que, peor aún, ni siquiera tenemos dictadura militar. A Dominico uno lo derroca. Acá en Argentina les preocupaba el estalinismo porque apoyaban las dictaduras militares. Pues. Además, entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros con eso? Si incluso hubo, ¿no es cierto?, por estas relaciones entre Argentina y la Unión Soviética, ¿no es cierto?, comunistas argentinos. Si incluso los milicos cuando tuvieron problemas en las Malvinas fueron a pedir ayuda a Cuba. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Ustedes no tienen que ver con eso. Ustedes no son herederos
del fracaso de unos viejos de mierda que lo hicieron, ¿no es cierto?, mal, le sacaron la cresta y probablemente hasta lo merecían. Eso no es nuestro problema. Hemos, los viejos de mierda, traumatizados generación tras generación, cargándoles el fracaso histórico del socialismo a los jóvenes, como si los jóvenes hubieran sido los protagonistas del fracaso de la Unión Soviética. No, ese masoqueo, primero, es un masoqueo, y segundo, no tiene el menor efecto social. Vayan a discutir eso, ¿no es cierto?, a su barrio, a decir, vecina, soy marxista, ¿usted cree que debería criticar a la Unión Soviética? ¿Qué es la Unión Soviética? No existió Ya eso. no existe más. Estamos discutiendo en función de un país que no existe. No solo no existe, no existirá. Y el fracaso del estalinismo no tiene significación social. Hoy día no. La experiencia la tuvo. No tiene significación social. Sí, bueno, la historia, lo único que enseña es que la historia no enseña nada. Bueno, pero yo ahí puedo decir muchas cosas. A ver, entonces, estabas tú y estabas tú. Yo soy trotskista, así no. Hay libertad de no. Yo primero hago una distinción, si se quiere, por lo que plantea en términos de la propuesta de organización que usted sostenía, de heterogeneidad de resistencia, o no quiero tampoco parafrasearlo, pero un poco por ahí. Yo creo que eso en la práctica real y concreta se da. Hay una heterogeneidad de resistencias. Lo que no puede negar es que dentro de esa heterogeneidad de resistencias hay quienes nos reivindicamos trotskistas, hay quienes se reivindican maoístas, hay quienes se reivindican autonomistas, populistas, etc. Entonces, en la práctica real y concreta, y eso está muy bien. Hay un paralelo ahí. Ahora, lo que sí me parece que usted no menciona y que creo que es lo que permite justamente racionalizar un poco es el problema de la estrategia. ¿Con qué estrategia prepararse para vencer? Y que eso me parece que no está en esta sala. Para mí, que es el problema principal de cómo preparar una estrategia para vencer. Y ahí volvemos a otro punto que me parece importante también mencionar y destacar, es en qué sentido esa estrategia para vencer está vinculada a la hegemonía de los trabajadores. Pero tengo la sospecha de que usted tiene una idea muy curiosa de los procesos históricos. No. Lo plantea como si los combatientes del Gramna hubieran formulado una estrategia, lo hubieran llevado a cabo y les hubiera resultado. Y eso no ocurrió así. No, porque aparte el problema de la estrategia es justamente que no se da a priori decir, bueno, tengo este modelo y lo aplico, entonces como pasó en Rusia, eso no estoy planteándolo, sino lo estoy planteando. Hipótesis de estrategia. Mi idea es que está muy bien que hayan 20 estrategias. No necesitamos una estrategia que vendría a reemplazar a la línea correcta. Está muy bien que cada colectivo plantee una formulación estratégica y vaya a las peleas en que converge con otros colectivos que han planteado una posibilidad estratégica parecida. Cuando usted empieza a llevar eso a la cosa concreta, se va a dar cuenta que en la perspectiva estratégica hay un amplio consenso anti-neoliberal. Hay un amplio consenso por defender el carácter público de la educación, el carácter público de la salud, etc. Y entonces, es probable que en la práctica misma de la configuración del movimiento popular, el problema de la estrategia se resuelva de una manera súper simple. No sé si ustedes creen que la Unidad Popular, ¿no es cierto?, de Salvador Allende tenía claramente una estrategia. Había ahí 6 partidos que tenían 6 estrategias. Y a la larga decantaron en 2 y eso generó un caos, etc. Y sin embargo, los 3 años de la Unidad Popular, un enorme avance dentro de la historia chilena. ¿Se entiende? El punto es imaginar la estrategia como una condición para algo. Imaginar la estrategia como una condición. Cuando a lo mejor lo que ocurre es que la estrategia se va armando en la medida en que hay movimiento social nomás. Si yo, ¿no es cierto?, estoy encabezando una revolución y resulta que es una revolución anti-norteamericana, pero los norteamericanos están a 90 kilómetros de distancia. Y entonces en algún momento me veo apurado y digo, bueno, pero ¿cómo salvamos esto? ¿Cómo salvamos esto? ¿No? Incluso me tira un salvavidas y me dice, mira, si tú te declaras socialista, yo te paso bombas atómicas. Entonces digo, a lo mejor esto hay que declararlo socialista. Y resulta una revolución socialista. De unas personas que ustedes saben muy bien
no eran marxistas en su mayoría, había marxistas, ¿sí? Y entonces en algún momento declaran socialista, ¿no es cierto? Revolución, patria o muerte, etc. Y después llegan personas como Marta Harney, llegan personas, ¿no es cierto?, como los múltiples teóricos argentinos y les arman una conciencia marxista retrospectiva. Y entonces la vanguardia cubana empieza a decir, nosotros fuimos leninistas desde 1930. Ya la sublevación contra Machado fue leninista. Es una cuestión, una construcción a posteriori. Yo conozco a algunos de los profesores que fueron a Cuba a hacer clases, ¿no es cierto? Y me dicen, mira, tú no lo vas a creer, pero esta gente no conocía ni la teoría de la plusvalía. Había un par de marxistas que habían leído el manifiesto, pero la enorme mayoría ni siquiera había leído el manifiesto comunista. Ahora, sin embargo, 5 años después, todos habían leído el manifiesto comunista, el Capital, el 18 Brumario, habían leído a Lenin, qué sé yo, y tenían una conciencia perfectamente marxista. A posteriori, he encuentro una sabiduría histórica gigantesca. Porque los que primero fueron marxistas y después revolucionarios han fracasado sistemáticamente. Por esa idea curiosa de que los procesos históricos se dirigen, ¿no?, como desde la cabeza hacia la praxis. Eso no ocurrió en ningún lado, no es verosímil. Él quería hacer una pregunta. Mi pregunta, usted divide entre redes de izquierda y redes de derecha. Estas redes de izquierda, como decía Fede, son heterogéneas. ¿Qué composición de clase tienen estas redes de izquierda? En general, yo esperaría que la izquierda anticapitalista provenga de los trabajadores asalariados, en general. Sin embargo, hay un amplio sector que formalmente, ¿no?, son propietarios de medios de producción, que probablemente les sería un mejor negocio integrar un frente de izquierda. Digámoslo así, la definición técnica capitalista no es suficiente para dejar a alguien fuera del movimiento popular. ¿Por qué? Porque hay capitalistas cagones que son pobres y que en la práctica son casi indistinguibles en términos de estratificación social de los trabajadores asalariados. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer, estoy corriendo un riesgo aquí, el día de pescar la salida, por si se produce alguna reacción visceral. La revolución solo puede ser una revolución pluriclasista. ¿Por qué? Porque el 90% de los capitalistas son pobres. Y yo espero que la revolución integre a esos capitalistas pobres a los intereses del proletariado. Noten que a la larga eso significa formar cooperativas, cambiar la concepción que el propietario privado tiene de su medio de producción, que esté dispuesto a compartirlo, que pague salarios dignos, etc. Yo esperaría que el 90% de los capitalistas, a la larga, si hacemos un buen trabajo, apoyen la revolución. Pero eso, desde el punto de vista de la pureza doctrinal, es algo así como, ¿está diciendo usted que la revolución es pluriclasista? Cuando esto es clase contra clase. Le falta un detalle. El análisis clase contra clase solo establece quién es el enemigo. No establece con quién podemos contar. Porque resulta que entre el enemigo hay muchos con los que podemos contar. Y entre nuestros amigos, es preferible tirar a varios a la vereda del frente. Profesor, dígame. Ahora acá, en esta diferenciación que hace dentro de los propietarios de medios de producción, usted supone, o sea, que hay un 90% de estos propietarios de medios de producción que están más cercanos a vivir una vida más similar a la del trabajador que a la del capitalista. Acá en Argentina se puede ver, hay una pequeña burguesía en vía de proletarización, si se quiere, continuamente. Entonces se puede acordar que si esa pequeña burguesía pretende claudicar su bandera de sostenimiento del capitalismo y sumarse a la bandera del socialismo, se puede sumar. Ahora, esto... ¿Lo hemos intentado? ¿Usted lo cree así? No, pero digo, ¿Lo hemos usted lo cree así intentado? porque si usted cree que, por ejemplo, el dueño de Techín en la Argentina puede ir detrás de la revolución socialista, usted está creyendo que los burgueses están dispuestos a suicidarse. No sé lo que es Techín. Pero Techín no es un tipo particular. El dueño de Arcos. El dueño de Arcos.
ya son se capitalistas necesitan pobres. No, un capitalista pobre es uno que tiene un tallercito que está fundido. Es lo que estoy diciendo para distinguir entre un gran burgués y un pequeño burgués. Pero eso vaya a consultarlo en el Instituto Nacional de Estadística, porque hasta el gobierno sabe hacer esa distinción. Hasta el gobierno sabe hacerla. ¿Cuántos trabajadores tiene usted? 5. ¿Cuánto capital maneja? 1 millón de pesos. Y eso es un problema de estratificación, es un problema empírico. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que las izquierdas más ortodoxas han despreciado olímpicamente a alguien que, tratando de salvar su vida, adquiere un pequeño medio de producción y explota de una manera salvaje a su propio vecino. Por eso le preguntaba, ¿hemos hecho el intento? Acá en Argentina, frentes populares, claro, ¿cuál es la diferenciación entre el frente popular institutos y la que usted cooperativos, plantea? pequeños bancos, Eso es frente popular, frente social y popular, social y cívico? Y seguramente en esa iniciativa se ha tratado de formar cooperativas de pequeños propietarios. De todo. Qué bueno. Bancos. El punto es entender que eso forma parte de la perspectiva revolucionaria. Igual parece que estamos negando la mezquindad que hay hoy en día entre los frentes, entre los varios frentes de izquierda que existen. No neguemos eso, chicos. O sea, si acá tenemos en la facultad el MAS, el MST, el Frente de Izquierda, el PCR... Nadie niega eso, nadie niega eso, son racionalizaciones históricas de procesos históricos. No digo que esté mal. Hasta con la sociedad rural se ha hecho tratado de causar revolucionariamente. Yo intervine así diciendo eso. Y nos cagamos a pedazos con el Frente Social y Popular porque van a hablar con el Papa. Pero, ¿querés construir con el Papa? No, es que yo Justamente por eso para la conclusión de clase, porque está bien, el MST, la izquierda socialista, el PTS, seamos prudentes con la hora, qué sé yo, y hagamos lo siguiente. A mí me interesa desarrollar la idea de que la democracia neoliberal equivale a una dictadura burocrática. Y entonces les propongo que hagamos un alto y lo que voy a hacer es explicitar detalle por detalle en qué consiste esa idea. En ese caso, no vamos a estar discutiendo de doctrina, sino que vamos a estar discutiendo de un problema más directo de política, no directamente contingente, pero de un asunto, ¿no es cierto?, que tiene que ver directamente con la realidad. Digamos, Piñera Macri, ¿no es cierto?, Temer, y tratemos de entender qué es lo que está ocurriendo. ¿Sí? No me concede un minuto que me tengo que ir, por favor. Y respecto a lo que usted va a decir, seguro. ¿A qué bloque capital burocracia? Me gustaría que me diga lo que han estudiado ustedes, porque, digo nomás, veo que aquello está basado en el derecho romano y en las leyes positivas y no en el derecho natural. Ahí se podía trabajar, o sea, para que, por ejemplo, de esa relación salga una cooperativa y no un burócrata. Digo para que me diga algo respecto a todo esto. Sí. Lo que pasa es que la noción de derecho romano me llena de melancolía, digamos, porque nunca ha habido derecho romano en la modernidad. El derecho romano es una excusa para la codificación moderna del derecho. Eso, pero un punto técnico que tiene que ver con la doctrina jurídica. La otra cosa es que en realidad no son las formas jurídicas aquí las relevantes. Lo relevante es cómo se obtiene una parte del producto social, qué mecanismo permite obtener una parte del producto social. Entonces, lo que define a los burócratas como clase no es que sean funcionarios, no es que administren algo. Lo que define a los burócratas como clase es que su salario, o lo que equivalga a su salario, es mucho mayor que el costo de su fuerza de trabajo, lo que implica que ese mucho mayor tuvieron que sacarlo de alguna parte y sin embargo no tienen trabajadores asalariados a los cuales sacarle plusvalía. Ese es el análisis de clase. El análisis de clase es una cosa relativamente abstracta. Después, cuando uno hace los análisis de estratificación, entonces va distinguiendo los burócratas del aparato del Estado, los burócratas que administran sociedades anónimas, los burócratas que se aprovechan de las cooperativas o no. ¿Entiendes? Eso ya es un problema. ¿Sabe por qué le pregunté también? Porque ¿sabe quién criticó a los burócratas? Tengo que saber, hace poco salió un libro norteamericano donde los dueños del mundo, el 90 y algo largo de la producción del mundo, que pertenece a 600 personas que caben en un avión. Entonces empezaron a analizar quién tenía la culpa. La culpa a los burócratas le echaron. Al ingeniero ganó $1 millón, el otro 500, el otro 300. Al respecto,
ha habido críticas del poder burocrático a lo largo del siglo XX. Ejemplarmente los trotskistas criticaron la burocracia soviética, ¿no? Hay un tipo muy notable que criticó a la burocracia al interior del capitalismo, que se llama John Kenneth Galbraith, que es de los economistas de John Kennedy, ¿no? Mi opinión es que si Marx pudo usar a David Ricardo, yo puedo usar a Kenneth Galbraith, ¿no? El problema es qué hacemos con eso. Galbraith hizo un muy buen análisis de cómo los rentistas son agentes burocráticos del capital que echan al hoyo al capitalismo, que tiene una función anticapitalista. Como los tecnócratas, entonces el tipo liberal, ¿no?, defiende los mecanismos liberales de la propiedad privada, él es un defensor del capitalismo y critica el poder burocrático. Entonces es un muy buen precedente. Para mí resultó mucho más útil que los análisis que los marxistas han hecho contra la burocracia, que en general son análisis político-morales. Stalin nos traicionó, la vanguardia burocrática soviética traicionó al proyecto, etcétera, más que análisis doctrinario. Lo que he tratado de hacer es arraigar la noción de poder burocrático doctrinariamente. Por eso la pregunta inicial es: ¿qué es una clase social? ¿Qué hace que una clase social sea una clase dominante? Es una cuestión conceptual. Dígame. Sí, sí. Exacto, que usted empezó hablando de la violencia revolucionaria. Gabo y Ben también critican las violencias de Lenin, de los marxistas ortodoxos, que justifican los marcos de la historia y dicen que no se pueden justificar. Para usted, ¿cuál sería el límite de esa violencia revolucionaria en este momento? No sé. Es lo que dice Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú, ya sabe, premio Nobel, es maya, fue torturada, tiene toda una pelea por los desaparecidos en Guatemala. Dice: cualquiera que sea, ¿no?, la iniciativa revolucionaria que nosotros enfrentamos, tiene que estar bajo el horizonte universal de los derechos humanos. Y eso significa el derecho al debido proceso, eso significa hacer justicia de manera punitiva cuando corresponde. En algún momento habrá que fusilar a un torturador, pero teniendo las pruebas del caso. No podemos retroceder del horizonte moral de la humanidad con el pretexto de la revolución. Hagamos más caso.